el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta es una frase que seguramente habrás escuchado muchas veces en tu vida, sea religioso o no, hayas pertenecido a una iglesia, pertenezcas a una iglesia o no. Es una frase atribuida a Jesús, ¿cierto? Y ampliamente tergiversada en la historia de la humanidad. Y hoy día lo tomo como temática porque es algo que a mí me abrió muchas puertas cuando la empecé a analizar desde esta visión. Porque precisamente lo que Jesús quiso decir con esa frase no es lo que los escritos o textos canónicos han difundido durante más de 2000 años, sino que tiene un significado mucho más espiritual que religioso. Y es ahí donde a mí me interesa compartir esta información, porque creo que es muy valiosa. ¿Por qué razón? Porque yo particularmente, siempre voy a hablar desde mi lugar acá, me mantuve alejada de la religión muchos años de mi vida, porque no resonaba con un montón de cosas, un montón de dogmas, de doctrina y de cosas que te tratan de implantar y que a mí no me hacían ningún sentido. No estaba bajo esa idea de que Dios dice que hagas esto o si no te va a castigar, o que hagas esto otro porque eso te asegura que vayas al cielo. Entonces siempre me mantuvo distante, ¿ya? Cuando yo llegué a esta información que voy a compartir hoy día, fue por otro camino, fue por esa búsqueda espiritual, esa búsqueda de conexión con lo divino, porque finalmente, más allá de que no haya pertenecido o querido pertenecer a una iglesia, siempre estuve ligada desde mi espíritu a la creencia que existía un Dios, que hay alguien mucho más grande que nosotros. Creo que sería muy pretencioso no creer en algo así, creer que somos todos nosotros, lo que hay acá, seres humanos. En fin, esa es mi visión. Entonces, bueno, cuando llega esta frase a mí y una explicación desde la metafísica, conecté enseguida, muy profundamente. Entonces, para eso hay que explicar un poco que desde la metafísica y el misticismo se hace esta separación de Jesús como la figura histórica, ¿cierto?, el cuerpo físico, el hombre, y Cristo, que más bien responde a un principio divino y espiritual, universal, que tiene que ver con el yo superior, que habita en cada uno de nosotros, los seres humanos. Entonces, bueno, desde la tradición gnóstica o el gnosticismo, que son un conjunto de corrientes filosóficas y religiosas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, se sostiene que la salvación no es algo que llega por la fe y por las buenas acciones, sino más bien algo que se alcanza cuando logras ese autoconocimiento profundo que permite liberar el alma de las presiones del mundo material. Ya, eso es como en un contexto. Y bueno, eso es porque ellos atribuyen a que Jesús en el fondo explicaba que lo divino no estaba separado de nosotros, que no era algo que había que ir a buscar afuera, sino más bien que era parte de nuestra esencia espiritual. Y en ese sentido, el reino simboliza un estado de conciencia, algo que está ahí, que podemos alcanzar todos y todas, en donde radica la verdad más profunda. Entonces, bueno, para los gnósticos, precisamente el reino era un estado de conciencia, una frecuencia de percepción de la realidad que trascendía cualquier ilusión del mundo material, cualquier ilusión de lo que hay allá afuera. Imagínense ustedes, más de 2000 años con una creencia totalmente distinta, que evidentemente tiene un origen y una intención política, económica, social asociada, ¿ya? De hecho, fue por esa razón que mataron a Jesús. Existen unos textos que son libros antiguos con más de 50 escritos referidos al cristianismo que se llaman los textos de Nag Hammadi, porque fueron encontrados ahí en Egipto en 1945, no hace tanto tiempo. Y bueno, en estos textos se sostiene que la salvación no es algo que se alcance, como ya les dije, a través de la fe, sino más bien a través del conocimiento, ¿ya? Y enfocado al autoconocimiento.
Y bueno, estos textos tienen amplias enseñanzas atribuidas a Jesús y que fueron evidentemente, intencionalmente excluidas de la historia oficial del cristianismo. Y aquí, bueno, entra en interés mencionar que en el 325 después de Cristo se hizo un concilio que se llama el Concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico en la historia del cristianismo, que fue convocado por el emperador Constantino y que básicamente tenía el objetivo de unificar. Esto es muy importante. Tenía el objetivo de unificar la creencia de la Iglesia y de resolver disputas en relación a la figura de Jesús. Es decir, se juntaron los poderosos a decidir qué íbamos a conocer sobre Jesús y qué no íbamos a conocer, qué nos servía y qué no. Porque todo esto, vuelvo a repetir, tiene una intención muy política, económica y de control también, ¿por qué no decirlo? No fue solo una reunión teológica, ¿ya? Sino más bien fue una reunión que era una operación muy cuidada en donde se decidió que Jesús le iba a ser permitido conocer a la humanidad, que Jesús iba a llegar hasta cada uno y cada una de nosotros. Bueno, y el Jesús que eliminaron era aquel que enseñaba que el reino era la conexión directa con la chispa divina que habitaba en cada uno de nosotros. No era una doctrina, no era una creencia, sino más bien una experiencia verificable en el aquí y el ahora, una experiencia muy subjetiva. Y eso nos daba mucho poder a cada uno y a cada una. Nos da mucho poder. Por eso estoy hablando de esto, porque me interesa, es parte de lo que trabajo, es parte de lo que quiero transmitir, es parte de lo que me interesa que llegue a las personas, porque quien tiene la información tiene el poder. Es así, chicos, chicas. Entonces, con toda esta información, la pregunta que surge es: ¿qué me impide estar ahí? ¿Qué me impide tener esa conexión divina si el reino está acá adentro? ¿Qué me impide estar conectada a lo divino? No tiene que ver con que es que no voy a la iglesia el domingo, es que no pago el diezmo, es que no ayudo a la comunidad, es que no participo aquí, allá. No, no tiene que ver con eso. Olvidémonos de esa idea que tenemos profundamente cristalizada dentro de nosotros. Tiene que ver con la conexión contigo mismo, contigo misma, con cómo tú habitas tu reino, tu templo, o como quieras llamarle a esto que te compone. Bueno, los gnósticos llamaban a esta separación el velo, que me parece una forma muy bonita de mencionarlo, porque finalmente el velo se considera como el condicionamiento, la identificación y el ruido mental que hace que la conciencia quede atrapada en la superficie de la experiencia, en la superficie de lo que es la vida, y por tanto no permita profundizar, porque se queda solamente en los pensamientos, en los miedos, en las preocupaciones, en las obligaciones que tenemos como seres humanos. Estoy hablando del día a día, ¿no? Porque para las personas es más normal decir: no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para ir allá, no tengo tiempo para sentarme a meditar, no tengo tiempo para comer, no tengo cosas muy sencillas, muy básicas. Hay muchas personas que las pasan por alto. Y eso habla de su estado de conciencia. Quiere decir que el nivel de inconsciencia con la que viven, de no estar cuidando su propio reino, de no estar cuidando esa conexión con lo divino. Bueno, en los textos de Nag Hammadi existe el Evangelio de la Verdad, que describe la experiencia humana o la condición humana como un sueño. Y un sueño tan bien elaborado que el soñador se olvidó completamente de que está durmiendo. A mí me parece una analogía muy bonita, porque, a ver, en el mundo espiritual se habla mucho de despertar, ¿cierto? Del despertar espiritual, del despertar de conciencia, de que estamos despiertos.
Pero también he conocido mucha gente que dice que está despierta y en realidad está más dormida que nadie, solamente está haciendo uso de su ego espiritual para identificarse con algo y para poner una anestesia encima del problema. Entonces, en relación a eso, tenemos que aplicar nuestro discernimiento y nuestra voluntad para conocer la verdad. Porque no nos va a llegar del cielo. Es así. Nadie va a venir a salvarte. Nadie. Nadie. Ni Cristo, ni Buda, ni ninguno. Vinieron solamente a entregarte una información. Y la pusieron ahí, frente a ti. La tomas o la dejas. Es así de simple. Así como Morfeo le entrega a Neo en Matrix 2 opciones. O sigues durmiendo o te despiertas a la verdad. Es así esa analogía. Tú decides en qué parte quieres estar, cuál es la decisión que vas a tomar. Bueno, según estos textos, Jesús vino entonces a despertarnos de este sueño. Despertarnos de este sueño y hacernos sacudir esa conciencia dormida para que pudiésemos entender y recordar que teníamos un origen divino. Esa fue la misión de Jesús. Y bueno, la puerta a este reconocimiento era lo que los griegos llamaban la metanoia, que es un proceso profundo de transformación personal que cambia la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de comprender la realidad que puede tener un ser humano. Eso es el despertar. Es una transformación profunda. Pero como toda transformación, eso implica una disposición a ella. Eso implica un compromiso. Eso implica una verdad. Implica que seamos honestos y honestas con nosotros mismos en ese camino. Y no es fácil. No es fácil. Imagínense una persona que ha estado, no sé, 30, 40, 60 años creyendo algo. Cuando se le presenta una idea distinta, completamente diferente a la que tiene, no es fácil. Primero dejarla entrar, después procesarla, después compararla con mi idea antigua y después decir, en verdad no me sirve la idea antigua, voy a aplicar la nueva. Si ya llevo, no sé, 60 años pensando esto y no, mi vida no ha avanzado, bueno, me abro a probar esto otro. Disposición. Y aquí me gustaría mencionar algo muy importante. Quien domina su mundo interno, domina su mundo externo. No necesita intermediarios. Eso era lo que venía Jesús a enseñar. Por esa razón lo persiguieron y por esa razón lo crucificaron. No porque vino a salvarte de tus pecados, sino más bien porque vino a mostrarte la verdad. Eso fue lo que vino a hacer. Y no murió por... Esto fue algo que yo siempre me preguntaba cuando chica. ¿Por qué dicen que murió por nuestros pecados? Y como que no entendía. No sé, parece que esto ya lo dije en otro video, no me acuerdo. Pero no fue así. No fue así. Todo era una persecución política, económica, social y de orden. Porque lo que enseñaba Jesús te liberaba. Ya no servías como esclavo a un sistema, ya no servías como esclavo a una religión, a un sistema político, económico, etc. Esa era la verdad. Entonces la verdad es que hemos sido engañados. Hemos sido engañados, hemos estado durmiendo en un sistema que se ha alimentado sistemáticamente de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras incertidumbres, de nuestra capacidad para adaptarnos a seguir las normas, de tu energía. Este sistema se alimenta de tu energía. ¿O te parece normal trabajar más de 40 horas a la semana y levantarte muy temprano y llegar muy tarde a tu casa y no poder compartir con tu familia porque cuando llegas estás cansado o cansada? O tienes que llegar a cocinar o a limpiar o a lavar ropa o estar así en un constante bucle que no te permite lo más esencial de la vida, que es disfrutar.
que es vivir, vivir. Todo esto, llámenme conspiranoica, llámenme como quieran, pero está orquestado y ha sido orquestado desde hace muchos, muchos años atrás. Por eso los sistemas siguen siendo tal cual son y son cíclicos y se repiten y se repiten y se repiten, porque estamos en ese constante bucle, donde solo algunos logran abstraerse. Y no es porque sean especiales, no es porque sean elevados, no es porque sean diferentes, no. Es porque tuvieron los cojones a ir más allá, a buscar más allá, a investigar, a romper esos velos, a correrlo y a decir, no puede ser esto todo, no puede ser lo que hay. La vida es un juego, gente. Es un juego. Y has estado jugando años, una partida sin tener las instrucciones, sin tener las herramientas claras. Esa es la verdad. Y yo viendo esto desde el Reiki, desde el trabajo de la energía, por ejemplo, que es algo con lo que he trabajado varios años, es muy real. O sea, somos una tecnología multidimensional, gente. Somos magníficos. Somos la encarnación de Dios en la tierra, tal cual, hechos a su imagen y semejanza. No somos más, no somos menos, somos iguales, iguales, iguales de poderosos. Jesús evidentemente hacía milagros porque tenía un estado de conciencia muchísimo más elevado que el que muchos vamos a poder alcanzar. Aunque yo he escuchado gente últimamente que son conciencias bastante elevadas, personas que de verdad vinieron a este mundo con una misión muy grande, muy importante, muy transformadora también. Pero, a ver, ¿qué voy con esto? Todas y todos podemos hacer nuestros propios micromilagros. Todas y todos tenemos el poder de sanar con las manos. Yo lo hice a través del Reiki. Yo lo hice a través de esa conexión con la energía universal. Entonces, todas y todos podemos. Eso me gustaría que les quede como con este mensaje, con este video. Bueno, resumiendo, me gustaría que pudiesen conectar todas aquellas personas que, al igual que yo, estaban perdidas en la espiritualidad y en esa conexión con lo divino, que pudiesen conocer la propia verdad y que no está ligada a ninguna iglesia, no está ligada ni siquiera a alguna corriente espiritual. Está ligada solamente al autoconocimiento, solamente a la conexión que puedas tener contigo misma, contigo mismo. Y yo me tomé de esta frase, ¿cierto? Porque me pareció muy importante, muy relevante, muy verídica, porque yo la he comprobado en mí. Y estoy obviamente comprobándola todavía, es algo, un camino de aquí hasta que me muera, evidentemente. Este trabajo personal, transformador, de crecimiento, de autoanálisis, autoevaluación, de decisión también. Soy una fiel creyente de que modificando nuestro mundo interno podemos modificar el externo, porque somos conciencias infinitas. Podemos hacer de este mundo un lugar mejor, solamente con nuestra decisión, solamente con nuestro trabajo personal. Dejemos de poner el interés en el afuera, dejemos de poner la visión en algo que no depende de nosotros, en algo que no vamos a cambiar, en un orden que está establecido hace millones de años. Yo lo intenté hacer y me desgasté y estuve años frustrada, estuve sin querer seguir viviendo y
Me sirvió, sí, porque era el camino que tenía que transitar, evidentemente, pero si estoy acá sentada dando un mensaje es para también dar un poco de esperanza, ¿no? Que fue algo que yo había perdido. Había perdido completamente la esperanza, gente. Y haberla recuperado se siente muy bonito. He conocido personas maravillosas este último tiempo que han elevado mi conciencia aún más, y mi vibración y mis ganas de seguir en este mundo, y mis ganas de impactar, y mis ganas de transmitir un mensaje, mis ganas de ojalá traspasar esta pantalla y acompañar a través de la palabra a quienes se sienten perdidos o perdidas como yo también lo estuve. Porque es importante sostenernos. Los seres humanos no podemos vivir en soledad. En soledad no duramos nada, nos morimos. Necesitamos de las comunidades, necesitamos del compartir, del hacernos bien los unos a los otros. Así que espero que este mensaje les conecte, les llegue de alguna otra manera. Espero que investiguen por su parte, que busquen información, que no se queden ni siquiera con lo que yo digo, sino si les hace sentido vayan y busquen, investiguen aún más, investiguen en ustedes mismas, en ustedes mismos. Tómense momentos para poder estar con ustedes, para respirar, para descansar, para disfrutar la vida. Eso es todo, disfrutar. No hay que matarse trabajando, no hay que matarse, hay que disfrutar la vida. No podemos estar como un hámster metido dentro de una ruedita y girando, 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 sin llegar a ningún lugar. Les invito a abrir esa reja, les invito a salir, a liberar las cadenas que puedan estar en su mente todavía, abrirse al conocimiento, abrirse a la opinión distinta, abrirse a decidir qué dejan entrar en su vida y qué no, porque eso también transforma quién eres. Eso también te constituye como ser humana o ser humano. Así que bueno, si les gustó este video, si les resonó la información que aquí les comparto, compártanla también con más personas, con quien crean que necesite escuchar esto. Yo les dejo un abrazo y nos vemos